He titulado la enseñanza, el mensaje de hoy, Venciendo el espíritu de temor. Hoy quiero hablarles de qué nos enseña la Biblia en referencia al temor. Quiero comenzar hablando de los dos tipos de temores que podemos encontrar en la Escritura. Ahora, uno de los primeros temores que nos enseña la Biblia es el temor a Jehová. Y este es el que describe un temor bueno, un temor saludable, un temor que cada uno de nosotros necesita en su corazón. El otro temor es el temor maligno. Este describe un temor malo, un temor tóxico, un temor que nos aleja del plan de Dios, un temor que nos detiene, un temor que nos destruye. Pero antes de comenzar con este temor maligno, quiero describir el temor de Jehová para hacer una diferencia entre los dos temores. El temor de Jehová, como ya dije, es un temor bueno, es un temor saludable. Y me gustaría leer en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, para ponerle fundamento a este temor. Dice así: así que, amados, puesto que tememos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, para poder tener una vida espiritual saludable y que nosotros podamos relacionarnos con el Creador de los cielos y de la tierra y tener nuestro espíritu preparado para que el Espíritu de Dios ministre nuestro corazón. Necesitamos tener el temor de Jehová. Nosotros no podemos crecer espiritualmente si no existe el temor de Jehová en nuestro corazón. Nuestra sociedad se ha alejado de Dios porque el temor de Jehová no vive en su corazón. Las personas toman malas decisiones porque el temor de Jehová ya no existe en su corazón. Así que para crecer espiritualmente necesitamos tener el temor de Jehová, que es un temor bueno que nos ayuda a cumplir con el propósito de Dios. En Salmos capítulo 33, versículos 18 al 19 dice: pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Ahora, este versículo nos enseña que el que teme al Señor no solamente es cuidado espiritualmente, sino también es cuidado físicamente. Dios está del lado del que le teme. Este temor se tiene que ver como un respeto, como una reverencia, algo que nosotros necesitamos. Y me encanta mucho este versículo porque dice que nos cuidará y nos cuidará físicamente. Mira lo que dice el versículo 19: y los mantiene con vida en tiempos ¿de qué? De hambre. Es decir, que cuando el mundo esté pasando crisis, hay un Dios que pelea tus batallas. Hay un Dios que te sostiene. Es importante entender esto porque nosotros nos encontramos en un tiempo de crisis, pero los creyentes, los que tememos al Señor, debemos estar seguros que Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que Él te cuida físicamente. Cuando leemos el Salmo 128, versículo 1, dice: bienaventurado
todo aquel que teme a Jehová. Cuando menciona la palabra bienaventurado es bendecido. Una persona que teme a Jehová es bendita. Y dice que anda en sus caminos. Así que el temor de Jehová, este temor bueno, nos ayuda a mantenernos en el camino, en el propósito que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Así que es importante pedirle al Señor, Señor, que tu temor no se vaya de mí. Usted necesita orar y decirle, Señor, que tu temor nunca se vaya de mí, que yo pueda tomar buenas decisiones. Ayúdame a ser un excelente padre, ayúdame a ser una excelente madre, ayúdame a ser un buen amigo. Señor, ayúdame a ser un hombre y una mujer de Dios. Eso se lleva a cabo a través del temor de Jehová. Ahora, hoy quiero profundizar en el temor maligno. Y esto lo voy a dividir en diferentes puntos porque es importante saber que la Biblia nos habla del temor que nos hace daño, que nos detiene, que nos aleja del propósito de Dios. Y muchas veces estamos luchando en nuestra vida diaria con este temor y no sabemos cómo enfrentarlo. Así que el primer punto que quiero tocar es el origen del temor. Es importante que nosotros sepamos cuál es el origen del temor. Y yo quiero poner fundamento bíblico y voy a estar leyendo Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Estos versículos son subsiguientes a la caída del hombre. Así que cuando vamos a la Biblia, y quiero que todos en la Biblia estén para que vean los principios. Génesis 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice ahí? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, la Biblia no registra temor en el ser humano hasta este entonces. Esto es lo que señala, esto es lo que nos enseña, que el temor maligno, ese temor que nos detiene, ese temor que nos aleja de Dios, viene de la caída de Adán y Eva. Ellos nunca habían experimentado ese temor. Cuando ellos comen del fruto prohibido, es la primera vez que ellos experimentan este sentimiento. La consecuencia del pecado trae temor. Y el temor se manifiesta de muchas maneras. ¿Cómo se manifestó el temor en ellos? Que se escondieron de Dios. Hay muchas personas que este temor se manifiesta en su vida y se alejan de Dios. Inclusive ponen muchas excusas para no ir a la iglesia, para no congregarse. Ponen excusas y se inventan cosas para huir de la presencia de Dios. Porque la palabra del Señor nos confronta. Y muchas personas no les gusta que la palabra de Dios los confronte porque se ven con su humanidad pecaminosa. Entonces dicen: yo no voy para la iglesia porque es que yo estoy bien.
Pero la realidad es que se está manifestando el temor y huyen de la presencia de Dios. Si usted se fija, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Diga conmigo, se escondieron. Se escondieron porque temieron. Ahí se manifiesta el temor por primera vez. Cuando conocemos el origen del temor, le prestamos mucha atención a lo que estamos viviendo personalmente. Así que el temor se manifiesta por la caída del ser humano. Las personas que están experimentando el temor tiene que ver con una naturaleza de pecado. Y todos cargamos con esa naturaleza de pecado. Ahora, el problema es, amado y amada, cómo nosotros podemos vencer este temor que se manifiesta en nosotros. Porque este temor se manifiesta por diferentes tipos de sentimientos. Y a veces usted está luchando con un enemigo que no entiende. Y hoy usted va a entender con qué enemigo se está enfrentando. Y cuando vemos el origen, sabemos de dónde nace, podemos ir en contra de aquello que nos está afectando. Porque muchas personas luchan con temores en silencio, porque no se lo quieren decir a nadie. Pero si usted conoce el origen y usted sabe por qué se manifiesta, usted va a poder tener la victoria frente al temor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Segundo, ¿por qué se manifiesta el temor en nosotros? El temor toma control y se manifiesta en nosotros por nuestra naturaleza de pecado. Ahora, ¿qué es nuestra naturaleza de pecado? Nuestra naturaleza de pecado es esta naturaleza que heredamos de Adán y Eva. Pero para vencer esa naturaleza de pecado, es importante que debemos nacer de nuevo. La palabra dice que si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Así que la única manera de poder comenzar a trabajar con el temor es saber quiénes somos en el Señor. Es conocer nuestra identidad. Es saber que hemos nacido de nuevo. Que si usted alzó la mano y aceptó a Jesús, viene una nueva naturaleza en usted. Este temor dañino, este temor que nos detiene, este temor que nos afecta, nace de nuestra carne. Ahora, el temor viene por la falta de fe. Y me gustaría que fuera a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nuestra fe está débil, comenzamos a temer. Temes sobre el futuro, temes sobre el futuro de tus hijos, temes sobre tu salud, temes que puede que te vayas a morir. Y comienza el temor a tomar control. Pero ese temor llega por la naturaleza caída. Y yo creo que todos en algún momento dado hemos experimentado este sentimiento. Pero cuando usted descubre por qué está naciendo el temor en usted, por qué llega el temor, y una de las razones que llega es por nuestra falta de fe. Y la palabra nos enseña que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Sabes usted
quizás le teme al viajar, pero es más peligroso montarse en un automóvil que en un avión. Las estadísticas nos lo enseñan. Y usted se pone ansioso al viajar en un avión, pero no se pone ansioso al montarse en un automóvil y guiar para su trabajo. Porque el temor toma control cuando le das espacio. Si usted le da espacio al temor, tomará control. Y cuando nosotros hablamos que somos gente de fe, es que nosotros creemos algo que no vemos. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús dijo, benditos los que creen y no han visto. Usted está aquí porque usted tiene fe. Porque usted no ha visto a Jesús. Y usted no ha visto a Dios, porque si ve a Dios se muere. Así que no le crea el cuento a esa gente o predicadores que dicen, yo vi a Dios y me habló. Miren, amados, nosotros somos gente de fe porque creemos algo que no hemos visto. Y eso es fe. Cuando usted no se mueve en fe, viene el temor. Porque usted no sabe qué va a pasar mañana. ¿Cuántos saben qué va a pasar mañana? Cuando usted se acuesta a dormir, usted no sabe si va a amanecer vivo o muerto. Y usted se acuesta a dormir confiando y haciendo planes para el día siguiente. Así que usted se está moviendo en fe. Pero cuando vengan pensamientos de temor, usted debe entender que para que ellos no lo afecten, usted debe recordarse la identidad que usted tiene en Dios y debe recordarse que usted es un hombre y una mujer de fe. Dígame amén a eso. Entonces, cuando usted entiende que para agradar a Dios tienes que moverte en fe, usted, en el nombre de Jesús, hace morir el temor que venga a su mente. Ahora en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros cuando hemos aceptado a Jesús, nos equipa con un espíritu de poder, no de temor. Por eso les dije que es importante nuestra identidad en Dios. Saber que cuando Dios vive en nuestro corazón, puede venir pensamientos de temor, pero yo recuerdo y digo, no, Dios no me ha dado espíritu de temor. Dios me ha dado espíritu de ¿qué? Diga conmigo, poder. Así que cuando venga el temor, tú le dices, no, yo no soy un cobarde. ¿Quién te dijo que yo soy un cobarde? Dígame amén a eso. No, Dios me ha dado espíritu de poder. Y usted va a declarar lo que Dios puso en su corazón. Me gustaría leer otra versión, 2 de Timoteo, el mismo capítulo, pero de otra versión, capítulo 1, versículo 7, palabra de Dios para todos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente. Mira, me encanta mucho esto, fuente de poder. Es decir, hay una fuente que sale, es como el agua que sale de las montañas, que sale pura, porque la filtra, esas rocas filtran el agua. Y dice que nos ha dado ¿qué? Una fuente de poder
que cuando venga el enemigo a hablarte mentira, tú le dices, para, porque en mí hay fuente de poder en abundancia. Por eso es importante andar con gente de fe, porque cuando flaquea nuestra fe, nos animan. Pero imagínense si usted anda con un depresivo y usted se pone triste, el hambre y la miseria se juntaron. No, usted necesita andar con gente de fe. Anímame. Tú le cuentas un sueño, pues vamos a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos para allá. Tú puedes. ¿Por qué? Porque todos pasamos momentos difíciles en la vida. A veces flaquea nuestra fe cuando nos enfermamos, cuando se enferma un hijo, cuando pasamos problemas en el trabajo. Y si no tenemos a alguien al lado de fe, nos va a desanimar y se convierten en los chupafé. ¿Te has visto lo que dicen los chupasangre? Pues se convierten en los chupafé. Entonces yo necesito gente al lado que me anime. Te enfermaste, Dios está contigo. Perdiste el trabajo, Dios te va a dar uno mejor. ¿Tienes problemas con tus hijos? No te preocupes porque la palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted necesita gente de fe. Recuerde que el temor viene por el pecado original. Y si nosotros nos dejamos llevar por esta carne, nos desviamos. Así que, amado, necesitas entender de dónde nació el pecado, de dónde nació el temor, y ahí usted se va a defender en contra de esos pensamientos de temor. Ahora, tercero, el recurso más utilizado del enemigo. Le puse a mi tercer punto. El enemigo se alimenta de nuestro temor. Cuando usted tiene pensamientos de temor que nacen de su naturaleza caída, el enemigo se alimenta de ellos. El enemigo lo puede discernir. Y el enemigo va a ver que usted le teme. Y cuando él descubre que usted le teme a algo, eso le da poder. O sea, si usted le teme, por ejemplo, voy a poner un ejemplo gracioso, a las cucarachas, que es un animalito así que ya se murió. Y hay gente que empieza, se escandaliza y sale gritando como unos locos. ¿Sí o no? Un animalito que no lo hace, ¡pic! Ya. Pues, amado mío, el enemigo sabe a que usted le teme y va a empezar a hablar a tu mente. Porque sabe a qué le teme y te va a decir, estás perdido. Y te va a hablar mucha mentira porque el enemigo es padre de toda mentira. Así que cierra las puertas al enemigo. Cuando él venga con pensamientos de temor, usted se va a apoderar de la palabra de Dios para su vida. Te va a decir, no, no te creo. No te creo. Vamos, alguien me tiene que estar entendiendo hoy. No te creo, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades me podrán separar del amor que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decía nada, en nada se le enfrentaba el temor porque era un ser humano. Así que usted no se deje llevar por las mentiras de Satanás porque él utiliza el temor que nace de tu concupiscencia caída y lo usa a su ventaja. Del temor nacen los ataques de pánico. Del temor nace la preocupación desmedida. Del temor nace la desesperanza.
Del temor nace la incertidumbre y todas estas cosas te pueden llevar a la depresión. Muchas personas se preocupan de cosas que no han pasado. ¿Por qué si usted está preocupando de algo que todavía no ha vivido? Hay personas que se preocupan por quién se va a casar, su hijo o su hija. Ore ya, Señor, dale un hombre de Dios, dale una mujer de Dios ya. Pero ¿para qué te vas a preocupar? Miren, las noticias se alimentan del temor de las personas. Y a la gente le encanta. A la gente le gusta. Cuando usted se ha sentado frente al televisor y empiezan a dar buenas noticias. No. Mataron a fulano. Están robando en las gasolineras. Viene otra pandemia. Y la gente se acostumbra a esa información y es lo que pide. A la gente le gusta el morbo. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza caída. Están en las redes sociales, ven que 2 o 3 se enroscaron a pelear y lo quieren ver. Quieren ver las pescosas. Están disparando en algún lado y en vez de huir, quieren averiguar a quién le están disparando. ¿Sí o no? Entonces, las personas se han acostumbrado que ellos alimentan este sentimiento de temor. Este sentimiento de temor, ¿por qué? Porque le gusta a nuestra naturaleza caída. Le gusta. Entonces nosotros debemos hacer un detente. Nosotros debemos hacer un detente y decir, no. Yo no puedo alimentar el temor. Porque si usted alimenta el temor, va a llegar a un momento que lo va a paralizar. No se va a atrever a hacer nada. Porque cuando sus hijos salgan de casa, usted está pensando que van a tener un accidente, no que se quedaron hablando con los amigos. ¿Alguien está aquí y me está siguiendo? Cuando se tarda 1 hora más, ay Dios mío, ¿qué le habrá pasado? Ay, habrá chocado. Ay. Vamos, alguien me tiene que estar siguiendo. Cuando tu esposo no contesta o tu esposa, ay Dios mío, ¿qué le pasó? Yo conozco a alguien cercano que cuando nosotros vamos a la playa, mi hijo y yo y Adrián, ya han visto en las noticias que las olas están grandes y para surfearte necesitamos olas grandes. Y siempre da una llamada. ¿Dónde está Adrián y Iván? Pero ya como la conocemos. Porque así el temor te controla. No piensas que están disfrutando, piensas que se van a ahogar. Así es el temor, te hace pensar cosas que no has vivido, que no has experimentado, que no sabes qué será el día de mañana, pero tu mente te juega y te dice, esto te va a pasar. Te da acidez y te da dolor de pecho, piensas que un ataque al corazón. Llega al hospital, no, lo que tiene es reflujo. Y ya usted se estaba despidiendo de la familia. Para que usted vea lo que hace el temor. ¿Cuántos están aquí? Así que Satanás utiliza ese temor para paralizarnos, para meternos miedo, para tomar control de nosotros. Es como si se le olvida algo a usted, porque a todos con todo el ajetreo, ¿verdad? Es una palabra puertorriqueña, los que nos van a ver de otros lugares. Todas las gestiones se nos olvidan cosas. ¿A cuántos se lo han olvidado cosas? ¿Cuántos han cargado los espejuelos aquí y lo están buscando? A mí me pasa. Lidia, mis espejuelos, ¿dónde están? Me mira, los tiene encima.
Y si usted dice, ¿me va a dar Alzheimer? Ya se me olvidó el espejuelo, Alzheimer. Empiezas a temer de cosas que son irreales y el enemigo las utiliza. Dice, no te va a ir mal. Así que debemos tener mucho cuidado, amado y amada. No dejes que el enemigo se aproveche de este temor que te destruye, que te aleja del plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuarto, enfrentando el temor. La única manera de vencer al temor es enfrentarlo. Enfrenta y vence tu naturaleza de pecado. Alimenta el hombre espiritual. ¿Quieres desecharte de ese temor que te paraliza, que te aleja del propósito de Dios? Tienes que enfrentarlo, tienes que morir a tu naturaleza caída. Alimenta tu hombre interior. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, si usted alimenta su hombre interior, usted va a ver que el temor se va apaciguando. Ese temor que nos aleja del plan de Dios. Usted, cuando se siente fuerte espiritualmente, usted puede enfrentar cualquier batalla. Mira, recuerdo cuando mi hijo Adrián jugaba baloncesto, yo estuve un tiempo como entrenador del equipo donde él jugaba. Y habían unos niños que en la práctica sobresalían tremendo. Y yo decía, qué bueno es este niño. Y yo decía, este año sí que vamos a quedar campeones. Y cuando el pito sonaba, tiraban la bola al aire, esos nenes se paralizaban. Y los nenes que en la práctica parecían Michael Jordan, parecía que nunca habían jugado baloncesto. Como entrenador identificaba que el problema no estaba en su talento, no estaba en sus habilidades, estaba en su mente. Porque tenían el talento para sobresalir, pero sin embargo se paralizaban y no encestaban ni un punto. Cuando en las primeras prácticas, antes de comenzar el torneo, encestaban en las prácticas 10, 12, 14 puntos, 15 puntos y en los juegos ni uno. Para que usted vea que el temor nos puede paralizar. Y quiero utilizarlo como ejemplo porque en nuestra vida cotidiana a veces vamos a tener que enfrentar situaciones que tenemos la capacidad de vencerla. Pero porque nuestra carne está más alimentada que nuestro espíritu, perdemos las batallas. Así que una de las maneras de enfrentar el temor es alimentar tu hombre interior. Busca de las cosas del Señor, ora, adora, lee la Biblia, congrégate y usted verá que usted se va a poner fuerte espiritualmente. Quizás está flaquito así en lo natural, pero en el espíritu tiene unos molleros como Arnold Schwarzenegger. Me fui bien viejo, ¿verdad? Entonces, usted va a estar fuerte espiritualmente y usted va a poder enfrentar esos temores porque ha alimentado su espíritu. Miren, hace años cuando joven, para que usted vea que uno al enfrentar el temor tiene éxito, yo practicaba el deporte del surfing cuando jovencito. Cuando llegó la pandemia, no había otro deporte que se pudiera practicar
que era el deporte del surfing. Era el único que se podía practicar en Puerto Rico. El baloncesto no se podía, la pelota, estos deportes de contacto. Entonces yo veía a mi hijo Adrián en casa sin hacer nada y yo dije, no, este no puede estar en ocio. Pues, ¿sabes qué, Adrián? Quiero que vayamos a la playa. Te voy a enseñar a surfear. Y cuando comenzamos a surfear, íbamos a playas que tenían las olas bien pequeñitas. Adrián veía esas olas gigantes, porque nunca había experimentado que era surfear. Al principio estaba frustrado, desanimado, y yo le dije, tienes que seguirlo intentando. Después, al tiempo, al igual que yo, nos empezamos a acostumbrar al oleaje. Y al pasar el tiempo, no nos dábamos cuenta del tamaño de las olas porque ya nos habíamos acostumbrado. Cuando nos tiraban fotos de afuera o cuando salíamos y veíamos las olas, decíamos, tan grandes estaban. Aquí está la suegra, pero eran como este techo. Y nosotros las veíamos pequeñas. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque estábamos enfrentando el temor. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, cuando usted enfrenta el temor, usted se va a estar acostumbrando a los retos. Cuando usted esté en una prueba, no reniegue de la prueba, porque esa lo va a estar preparando para una mayor. Y usted dice, no, tranquilo, dale, vamos para adelante. Aunque estés sin fuerza, porque Dios te va a dar una fuerza que no provienen de tu naturaleza, que provienen de la naturaleza divina, que te va a ayudar a sostenerte en medio de la crisis. Pero para vencer el temor maligno, debes enfrentarlo, no puedes huir de él. Dígame amén a eso. Miren, yo les quiero confesar algo antes de terminar. Dios me llama al ministerio. Yo comencé como adorador, como cantante, grabé 2 producciones discográficas, pero a mí me daba mucho temor los aviones. La primera vez que viajé fue con mi esposa Lidia en la luna de miel. Íbamos para Santo Domingo, cerquita de aquí. Entonces, cuando me monté en el avión, yo le preguntaba, yo nunca había abrazado a alguien tanto. Yo le preguntaba y le decía, ¿esto es normal? Y recuerdo que ella me dijo, tranquilo, todo va a estar bien. Ella nació en Nueva York, se crió en Nueva York, viajaba mucho para Puerto Rico, entonces ella estaba acostumbrada a los viajes, a los vuelos, pero lo más que yo estaba acostumbrado era a coger bicicleta. Entonces, cuando va a salir el avión, Dios parece que estaba probando mi corazón. Va a salir el avión, empieza a coger velocidad. ¿Sabes? Para despegar. ¿Saben qué pasó? Se apagó. Y bajó la velocidad. Y yo le decía, ¿esto es normal? Ya me dice, tranquilo, ella muerta del miedo, tranquilo, esto lo van a resolver. Estuvimos como media hora en lo que resolvían el problema antes de salir. Y yo decía, ¿tú habías pasado por esto? Tranquilo, todo va a estar bien. Pero la cosa es de que salimos, cuando aterrizamos allá en Santo Domingo, parece que aquel se había bebido algunas copas porque salió gritando el piloto. ¡Ey! Y bien, tú sabes, bien amigable. Pero yo decía, Señor, tú me llamaste a predicar en diferentes partes. ¿Y cómo yo voy a vencer esto? Cuando me tocó por primera vez viajar solo, yo creo que yo ayuné, intercedí, di rodillas, no dormí bien en la noche anterior. Y yo dije, si Dios me llamó para estar viajando, ¿cómo yo voy a estar con este sentimiento todo el tiempo? No, esto es imposible. O Dios se equivocó o algo tengo que hacer. Y yo dije, ¿sabes qué, Dios? Si vivo, vivo para ti. Si muero, muero para ti. Así que me voy a montar en estos aviones no importando lo que pase. Y cuando el Ministerio de la Música
empezó a tener éxito en diferentes partes, en Sudamérica, Estados Unidos, tenía que viajar muchas veces al mes. Y estoy como Juan, que Juan viaja tantísimas veces como montarse un carro. Yo me montaba ahí, dale, otro viaje más. Y cogía escala y salía. Pero ¿cómo pude vencerlo? Enfrentándolo. Usted no puede huir. Usted tiene que enfrentar el temor. Y termino con esto. Confiar en Dios. Debe confiar en Dios. Porque ese temor te va a paralizar. Ese temor te va a destruir. ¿Cuántos me dan un amén bien grande? Un amén. Póngase de pie.